Vamos a abrir las preguntas de la sala, así que diputado Kaiser tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bienvenido, don Andrés, don Raúl. Muchísimas gracias por acompañarnos. La siguiente consulta, porque evidentemente no hay nada más importante en tiempos tan difíciles para nuestra democracia como la confianza absoluta en la neutralidad y en la eficiencia del servicio electoral. Aquí tenemos, bueno, no una filtración, sino que tenemos evidentemente un error administrativo por parte de su servicio que ha puesto a disposición público datos que no debían ser colocados a disposición del público. Hace un tiempo atrás tuvimos una vulneración de la clave única. Más allá de eso hemos tenido cuanto menos debate respecto de lo que fueron las inscripciones de algunas candidaturas a convencionales. Y por último, tenemos a la empresa Adexo, si no me equivoco, usted por favor corríjame, que ha recibido la tarea de hacer la contabilidad de nuestras elecciones a pesar de tener cierta relación con Odebrecht, una relación financiera. Yo le quiero hacer la siguiente consulta. Estamos en este momento en condiciones de decir que nuestro sistema electoral está cumpliendo con todos los requisitos de neutralidad e imparcialidad y de protección de los datos de los electores, señor director. ¿Contestamos, señora presidenta? ¿Contestamos al tiro? Sí, prefiero que conteste al tiro y se prepara la siguiente intervención. Bueno, a ver, error administrativo, como bien dice el diputado Kaiser. Eventualmente, si hay otras intenciones, por eso mismo nosotros hemos hecho la denuncia a la Fiscalía, digamos, para que también se avance en esa investigación, digamos. Obviamente uno tiene sanciones administrativas y otro no, y otro penales. Ahora, él habla de una vulneración de la clave única, eso no está en nuestra área de competencia, ¿ya? La clave única es un sistema que maneja la Secretaría General de la Presidencia, ¿ya? Y obviamente nosotros, como muchos otros organismos públicos, la usamos para identificar a los electores, ¿ya? Esa identificación, a nosotros no se nos entrega la clave única, a nosotros simplemente se nos dice cuando la persona pincha clave única, ¿ya? Y mete su root y mete la clave, a nosotros nos llega de ese sistema que es ajeno a nosotros, del gobierno, nos llega una respuesta de que la persona está identificada correctamente, que ese root se ha identificado correctamente, y ahí nosotros procedimos en consecuencia para que la persona pueda hacer trámites ante el CERVEL, como afiliación a partidos políticos, desafiliación a partidos políticos, patrocinio de candidaturas independientes, y también consulta de datos electorales, en algunos casos modificación de domicilio electoral, etc. Como muchos otros servicios públicos, somos usuarios de esta clave única. Nosotros no tenemos información de una vulneración de esa clave, y eso se tiene que dirigir, si se ocurrió. Yo vi muchas, digamos, habían estas denuncias a través de las redes sociales. En su oportunidad yo consulté con el ministro Osa y con el encargado de estos sistemas, y a mí me negaron completamente la existencia de una vulneración a ese respecto. Obviamente los problemas de inscripción de candidatos, nosotros reconocimos un problema de aquellas candidaturas que tenían que ser autorizadas por partidos que no estaban constituidos en el territorio o en la región respectiva. Eso así se informó al tribunal electoral correspondiente, y él tomó una decisión de aceptar la gran mayoría de eso. Respecto de Adexus es una de las grandes empresas que realiza software y sistemas computacionales en Chile. Tiene un montón de clientes, muchos de ellos del Estado. Entiendo que en algún momento también ha prestado servicios al Congreso, ¿ya? Y si bien esta es una empresa de propiedad de peruanos, ¿ya?
en algún momento lo era del grupo Graña y Montero, y ese grupo se vio involucrado con Odebrecht, pero él ha perdido su participación en Adexo Perú y por lo tanto ya no tiene relación con el de Chile. El servicio que a nosotros nos ha prestado, que tiene que ver con el escrutinio de datos preliminares, que no constituyen un escrutinio oficial y que no producen ningún efecto, ya ha sido un servicio ejemplar. ¿Ya? Nosotros hemos recibido todo tipo de felicitaciones, no solo por la oportunidad que se entrega y la rapidez, sino por su consistencia, que en todos los casos ha resultado ser, salvo diferencias muy menores, igual al escrutinio completamente paralelo e independiente que realizan los tribunales electorales respectivos. ¿Ya? Quiero recordar que esos escrutinios, una vez más, no tienen valor legal, no producen efecto, y no hay que confundirse que hay gente que cree que un fraude de eso va a tener algún efecto concreto eventualmente. Eso es de conocer lo que es nuestro sistema electoral. En la imparcialidad de las elecciones que se han realizado están marcadas, digamos, en general. Nosotros solo hemos publicado datos de las personas que nos obliga la ley, ¿ya? No hemos publicado datos más allá de lo que se nos obliga. Muchos de los datos que aquí aparecen publicados son datos de conocimiento público, por ejemplo, la pertenencia o no a un pueblo originario. Tuvimos una obligación de publicarla con ocasión de la reforma constitucional y la disposición transitoria que estableció la creación de este padrón. Ahí se nos obligó a publicarlo. Por lo tanto, nuevas publicaciones no son correctas. Reconocemos abiertamente que la publicación de la pertenencia a un partido político es, desde luego, lo más grave de esta situación, porque constituye un dato reservado. No así los otros datos, la mayoría de ellos son de alguna manera publicados o entregados a distintas entidades que tienen que revisar los padrones electorales. ¿No? Quiero hacer presente que imagínense un padrón secreto para ustedes mismos como candidatos, como partidos, y que tienen que confiar a ciegas en el CERVEL y que no es revisable por terceros ni por nadie su presencia, su pertenencia o no pertenencia al padrón. Esa es la justificación de sus publicaciones y los datos. Ahora, por primera vez publicamos un dato, digamos, equivocadamente y durante un tiempo lapso de corto que no deberíamos haber hecho conforme a la ley. Hemos reconocido más honestamente el mismo día esa situación y su gravedad. Gracias. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias, señora presidenta. Lo siguiente, respecto de la empresa Adexus, no me quedó absolutamente claro en qué sentido o hasta qué punto el cambio nominal de propiedad nos garantiza una distancia suficiente respecto de empresarios que han estado involucrados en casos de corrupción política. El siguiente punto es el tema de la vulneración de la clave única, porque más allá de que y sabemos que hubo vulneración a la clave única en razón de que yo tengo testigos. Mi jefe de gabinete apareció como patrocinando a un candidato de la lista del pueblo. O sea, sabemos que no lo hizo y sabemos que su suegro, que apareció en una situación similar, no lo hizo tampoco. Entonces, que la clave única sea resorte de la Secretaría General de la Presidencia no implica que el CERVEL, estando obligado a garantizar el proceso mismo, no haya tomado cartas en el asunto, porque evidentemente que la seguridad informática de nuestro gobierno no está a la altura, por lo visto. Cuanto menos yo le creo a mi jefe de gabinete. Otro punto que me tiene bien complicado es el tema de las mesas descuadradas. Las mesas descuadradas después de la última elección eran legión, no eran pocas, eran muchísimas, y de acuerdo con nuestro sistema no debiesen haber mesas descuadradas. Y por último, el siguiente punto, ¿cuándo se hizo la última auditoría al padrón electoral? Me gustaría saber del señor presidente del CERVEL. Muchísimas gracias.
me permite, Presidenta, a ver. Sí, claro. De los patrocinios, estamos hablando de patrocinios que se hicieron en el año para las elecciones de mayo del 2001, ¿ya? Ahora, si tiene antecedentes de un fraude con la clave única, deberían denunciarlos a la Fiscalía. En la medida que la Fiscalía llegue a conclusiones de que existe un fraude masivo, obviamente nosotros podemos reconsiderar su uso. Pero su uso hoy día, nosotros lo tenemos obligada por disposiciones legales que han ido estableciendo que esta es una forma, ¿no es cierto?, de firma electrónica simple y nos han impuesto la obligatoriedad al CERVEL de tenerla en las últimas modificaciones legales. Por consiguiente, nosotros no podemos apartar su uso ni tenemos responsabilidad sobre estas irregularidades. Ahora, tienen que ser demostradas en los tribunales de justicia, digamos, esto. Y en todo caso, obviamente, no corresponden a este gobierno, sino que al gobierno anterior. Respecto de las mesas descuadradas, bueno, sí es una realidad. La mesa descuadrada es una mesa donde los votos que se consignan por los vocales de mesa en el acta para cada uno de los candidatos no cuadra con el total que aparece en las mismas actas. Esto no es responsabilidad del servicio electoral, es responsabilidad que los vocales en muchos casos no saben sumar o anotar correctamente los números. No necesariamente sucede en las tres actas. Entre otras cosas, como medida de protección, nuestro sistema tiene tres actas. Una que va al CERVEL para los escrutinios preliminares, otra que llega al colegio escrutador, donde se revisan y corrigen los escrutinios preliminares en base a esa segunda acta, y por último una tercera que maneja el tribunal. El tribunal es el llamado a resolver estas descuadraturas. El CERVEL no puede entrar a corregir y a modificar, porque además no se sabe si los datos están mal en los valores que se le pusieron a los candidatos o están mal en el total. Para eso se necesita escrutar nuevamente la mesa, facultad que sí tienen los tribunales electorales y que muchas veces ejecutan cuando estas descuadraturas son significativas y pueden hacer. Yo reconozco que este es un problema, el problema va y crece en la medida que el número de candidatos sea mucho. Si son dos candidatos como en la segunda vuelta, tenemos menos de un 1% de actas descuadradas. Pero en las elecciones de concejales y cores con cientos de candidatos llegamos a tener 18% y cerca de 20% de actas descuadradas. Simplemente son malas sumas, etcétera. Entonces, esto es una realidad que tenemos que aceptar y dotar mejor. A todo esto les quiero decir que el CERVEL dota a los vocales de mesa de una calculadora, incluso muchas veces ni siquiera nos la devuelven. Respecto de Adexus, sí, sabemos que Adexus tenía propiedad de Adexus, tenía y control, tenía hasta el año, cuando pasaron estas cosas, salieron estos escándalos de Odebrecht, del grupo Graña y Montero peruano, de Adexus Perú, y la Adexus Chile es una filial de Adexus Perú. El grupo Graña y Montero perdió su participación en Adexus Perú, por lo tanto hoy día no la tiene, ¿ya? Ahora yo quiero que se revise la calidad de los servicios en general que se presta y a muchas instituciones públicas que usan Adexus. Y es una de las principales empresas de foro computacional en Chile como para llegar y descartarla y entrar a otras cosas. Y respecto de la auditoría de los padrones, esas se hacen para cada proceso electoral. La última completa se hizo con ocasión del padrón de las elecciones de noviembre. Y en este momento se ya encuentra entregado un padrón provisorio a la firma de auditoría para que se haga la auditoría respecto del plebiscito próximo constitucional que debería realizarse en septiembre. Gracias. Perdón, y los informes de auditoría van a ser entregados porque así lo obliga la firma de auditoría, lo tienen que entregar a las ambas cámaras del Parlamento, desde luego. Diputado Kaiser había pedido la palabra. Señor presidente, sí, disculpe, señora presidenta, muchas gracias por su intermedio al señor presidente. No sucede, y no sé cuántos de ustedes conocen, personas que dicen estar afiliados o haber aparecido afiliados en partidos políticos en los cuales nunca han estado afiliados. ¿Cómo no podría, o ellos no recuerdan haberse afiliado? ¿Cómo se explica esta situación, señor presidente? Bueno, mire, nosotros, esto se ha saltado principalmente estas situaciones de reclamo
con ocasión de elecciones primarias, donde las personas obviamente pueden votar en una o en otra primaria dependiendo del padrón que cada grupo de partidos va eligiendo, o partidos van eligiendo, porque tienen esa libertad de determinar padrones y cómo se conforman dentro de lo que dice la ley de primaria. Ahora, ahí mucha gente se encuentra con esa sorpresa. Y nosotros habilitamos en el CERVEL un banner, digamos, para presentar reclamos de esa situación, ¿ya? Y muchas personas han presentado esos reclamos. Cuando llegan esos reclamos, nosotros buscamos su ficha del partido y se la hacemos llegar, después obviamente de identificarlo previamente, digamos, y le preguntamos si quiere denunciar esto ante los tribunales por una falsificación de firma o no. Y nos encontramos que un porcentaje muy bajo de los electores está disponible a hacer esas denuncias, del orden del 3%. Y la gran mayoría de los electores, al ver la ficha, de alguna manera tiene el recuerdo, etcétera, de que es su firma y que sí puede ser posible esa firma en un partido político. Ahora, al revés, creemos que la incorporación de la clave única nos da una seguridad para las afiliaciones, especialmente estas han cundido muchísimo por esa vía, ¿ya? A partir del momento en que se incorporó, ¿ya? Para constituir un partido en una región por primera vez, la ley exige o la clave única o ante notario. Después de constituido el partido, nuevos afiliados no necesitan que sus fichas de afiliaciones, que nosotros exigimos, estén firmadas ante notario. Esa es la disposición de la ley. Obviamente, si hay una falsificación, nosotros colaboramos para entregarle todos los datos a la persona para que persiga esa falsificación ante los tribunales de justicia. Pero esto está regulado por las leyes electorales y nosotros las cumplimos. Gracias. Diputado Kaiser, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. A mí me preocupa muchísimo el tema de entregar la información de quién vota o no vota en una elección, porque se pueden establecer padrones y sobre esa base un apoderado de mesa bien equipado puede entonces votar por aquellos que no han ido a votar por mucho tiempo. Es decir, ese tipo de información no debiese ser público, tengo yo la impresión. El siguiente punto es, señor presidente, por su intermedio, señora presidenta, yo espero de que todas estas dudas terminen de pasar a la historia de este servicio que nos ha rendido y nos ha cumplido tan bien a lo largo, o sea, en el pasado. Espero que en un futuro quizás volvamos al sistema más simple, menos complejo, más transparente que teníamos antes de que se metiese toda la electrónica dentro de este tema, especialmente programas computacionales donde se meten los datos y lo que sale no necesariamente lo entendemos, el común de los cristianos. Y bueno, y eso sería lo que me queda por decir, desearles mucho éxito en su gestión y evidentemente que acá el Congreso supongo que seguiremos muy atentamente la evolución de su servicio. Muchísimas gracias a ambos.